entrar en materia, una nota que abre y que invita, es como la antesala, el umbral de su libro Artefactos, que yo creo que nos define muy bien su proyecto, su relación con la escritura, y a partir de ahí empezar el diálogo. Dice Alejandro ahí en la nota: las palabras son máquinas, incluso diría más, son las máquinas más poderosas que existen. Desde aquí alzamos nuestra objeción al pensamiento común de que hablar no sirve para nada. La palabra hace a la realidad y desprendido queda el silogismo contrario. Únicamente la palabra puede deshacerlo. No hay mayor ambición de esos cuentos que convertirse en máquinas que hagan justo lo mismo de la palabra. ¿Qué sea eso y cuál sea su alcance? Eso no lo puede saber nadie. Pero si en algo cambian aquello que tocan, el propósito de este libro queda de sobra justificado. Entonces, esa es un poco la entrada a esta reflexión de estos artefactos que yo sé que Alejandro sigue construyendo. Un gran artesano en ese sentido, y en el mejor sentido del término artesano, alguien que controla, que domina, que no solo domina un oficio, sino que lo reflexiona, lo cuestiona, lo reinventa. Y esa es la impresión que he tenido siempre de Alejandro al leerlo, a leer Artefactos, al conocerlo, a leer sus artículos que publica periódicamente en Postdata, como un autor que se construye en sus textos, y eso me gusta bastante mucho, porque, y lo platicábamos recientemente, ¿no? Como que hay una tendencia actual a la visibilización o a la publicitación del autor antes que la obra, ¿no? Y yo creo que en ese sentido Alejandro sigue la máxima de Barthes, ¿no? Que es la obra la que construye y la que le da un sentido al autor, ¿no? Y no a la inversa, ¿no? Los tiempos han cambiado, los tiempos verbales, los tiempos de la oración, ¿no? Ya no es el autor y el predicado la obra, sino es la obra el autor y el predicado es el autor, perdón. Y aquí Alejandro es yo creo alguien que ha trabajado un buen rato en silencio y se ha presentado con su obra, que es la mejor manera, me parece, de presentarse, de presentar a un escritor. Entonces, bueno, para empezar en este diálogo, y siguiendo un poco la dinámica, digamos, de los libros de mi vida, es un primer paseo por los libros formativos, por las lecturas formativas, por los autores, si es que hay ahí, cómo se llega a los libros, cómo se les descubre qué nos dicen en tal edad, en tal momento, y cómo pasamos de los libros a la escritura. Entonces, Alejandro, quisiera empezar con eso, con un poco que nos hables de tu formación lectora, primero, primaria, digamos, y después ya ir avanzando cronológicamente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a la maestra Coral, gracias a los asistentes. Pues de hecho yo más o menos había pensado en como si ya está en la dinámica de los libros de mi vida, y de hecho yo llegué a la literatura un poco por error. Yo hubiera preferido ser músico, pero es muy cansado y tedioso estar practicando siempre. Entonces por eso una vez a los 13 años, de hecho, a los 13 años me encontré un libro de mi hermano, era Stephen King, y me puse a leerlo. Y de hecho, Stephen King creo que fue el primer autor que empecé a leer con voracidad. Era La Zona Muerta. La Zona Muerta. Y de hecho, aunque se critica mucho a la literatura comercial, yo de hecho hasta la fecha sigo creyendo que hay unos muy buenos libros de Stephen King, en particular los de cuentos. Y La Torre Oscura 1. La Torre Oscura 1 creo que es una saga, es el inicio de una saga, y lo hace con un temple así psicodélico y medio de rock and roll y drogas y todas esas ondas a la vez, como vaqueros y todo. Es una excelente, de hecho creo que es una de las mejores obras de ficción que he leído. Bueno, la evolución de la saga fue un poco mala, pero el primer libro de La Torre Oscura es genial. Eso fue durante los 13 años y hasta los 16 aproximadamente, que fue cuando ya empecé a explorar otras cosas. Y ahí mis dos escritores, en cierta forma guías, fueron dos, que fueron ya entender la literatura de otro modo. Uno fue Marqués de Sade y otro fue Henry Miller. Ellos dos fueron así como que durante mucho tiempo, creo que fueron como que el parteaguas, como que a separarse de ese tipo de literatura que es fundamentalmente narrativa y fundamentalmente, hasta se podría decir, de entretenimiento.
y ya meterme en cosas ya un poco más hondas. Más perversas también. Sí, más perversas. Henry Miller y el Marqués de Sade, Sí. es una combinación. Pues sí, es la Explosiva. edad. Es la edad. Entonces tenía 16 años, y entonces lo que hizo Henry Miller sobre todo fue como que darme a entender que la literatura podía ser algo mucho más que una mera narración o de lo que te da la capacidad no solo de lo testimonial del texto, sino pues una forma de catarsis, ¿no? Y esto creo que es un segundo momento, y luego ya yo incluso incluiría cuando ya entré en la facultad, porque bueno, yo estudié aquí en la facultad apenas un año, porque luego me fui a España, pero estuve aquí y bueno, todas las lecturas que me fueron llegando también de exploratorias, mucha literatura francesa, a André Breton, toda la literatura así de las vanguardias francesas también las estuve así checando, Apollinaire también. Pero yo sí siento que hay un cambio, un tercer momento que es, yo creo que es el definitivo, que es que fue en España. En España yo llegué allá y empecé a estudiar en la Universidad Complutense en Filosofía. Y también creo que yo venía fascinado así con todas estas lecturas también de los filósofos contemporáneos franceses, Gilles Deleuze, Michel Foucault, Roland Barthes. Y cuando llegué a la Facultad de Filosofía de la Complutense me topé con los griegos, con muy buenos maestros de griegos, de filosofía griega, que es Tomás Calvo Martínez, que de hecho él tradujo la metafísica en la BCG de Gredos. Y también, por supuesto, creo que así como que el parteaguas también en mi formación es Agustín García Calvo. Sí, Agustín García Calvo, que fue para mí como que la síntesis de un chorro de dudas, así como también yo estaba un poco harto, fastidiado de la filosofía, un poco. Y cuando conocí a Agustín García Calvo, que no lo conocía en la universidad, él lo que tenía en el Ateneo de Madrid tenía una tertulia, y donde todo el mundo era invitado a participar, todo el mundo que quisiera. Y entrabas ahí, y de hecho la primera vez que fui... ¿Cuáles fueron las últimas tertulias que quedaron de ese Madrid, digamos, ¿no? Porque la tertulia era el café, digamos, del Pomo, me acuerdo del Pomo, desde Gómez de la Serna, es una como educación alternativa muy fuerte, muy arraigada en España, ¿no? Es decir, bueno, basta leer los libros madrileños de Rey para darnos cuenta que eran los cafés donde se daba, digamos, donde se medía la temperatura de la cultura española y occidental desde ese momento, ¿no? De la cultura española. Sí, Antonio Machado también tenía todos tenían sus cafés, sus tertulias, y era un aprendizaje alternativo, digamos, porque y tenía su peculiar sistematización, digamos. Entonces es bien interesante que mencionas esto de Agustín, porque hay que decir también que García Calvo no solo es un filósofo, es un filólogo, es un gramático, es un poeta, es alguien que cruza muy bien el pensamiento con la confección de la palabra, ¿no? Porque tiene una tradición académica impresionante, también tiene una historia de resistencia, ¿no? Porque creo, si mal no recuerdo, él fue separado de su cátedra de latín en la época de Franco por apoyar entonces es toda una referencia no solamente intelectual, sino también política. Sí, de hecho, sí, todo eso que comentas es muy cierto. De hecho, la tertulia nace con Agustín García Calvo en 1965. ¿De cuándo se? Exactamente, cuando los cesan de la cátedra y muchos alumnos quieren que siga dando cátedra, entonces él se va a un café en la calle Desengaño. Se pone a enseñar a los que él era su área de estudio, toda la filología griega, y de hecho pues entre ellos tuvo alumno a Fernando Sabater, que era uno de sus alumnos más aventajado, hasta que hubo un rompimiento ahí, pero sí, Agustín García Calvo es para mí la referencia, y de hecho yo me acerqué a Agustín un poco también es que era un personaje dentro de como la comunidad. De hecho, en la competencia a mí me llamó mucho la atención. Agustín García Calvo tuvo una cátedra hasta el año 2001 en que se jubiló,
pero lo que me llamaba mucho la atención era el silencio alrededor de este personaje. Todos los maestros de filosofía, nadie hablaba de él. Cuando tiene trabajos muy importantes sobre lecturas presocráticas, incluyendo lo que yo creo que es la mejor edición de los fragmentos del libro de Heráclito en castellano, es una referencia, yo creo que necesaria para el estudio de filósofo efesio. Y a mí me sorprendía siempre de que nadie lo mencionaba. Yo me acuerdo de la Ilíada, del Rerum Natura, de la naturaleza de las cosas de Lucas, que es extraordinaria. Sí, y a mí me llamaba mucho la atención que había como que esta censura. Y también yo cuando fui a la tertulia, porque él, aunque ya estaba jubilado, él seguía dando tertulia. De hecho, él dejó de dar la tertulia como hasta 2 semanas que falleció, porque pues ya le era imposible por motivos de salud, pero él siempre quería estar ahí en la tertulia. Pero de hecho yo iba así como con cierto recelo, iba así como un poco para ver qué va a decir porque realmente la seducción que provocaba en la gente que lo seguía es hasta como sospechosa. Se me antojaba sospechosa porque decía, a ver, ¿cómo trae tantos seguidores? Porque no era que tuviera muchos seguidores, sino muy fervientes. O sea, los alumnos le eran fieles y a morir, y se hablaba de él como el maestro. Y entonces yo fui ahí como que así como con sospecha, y cuando hablaba incluso hice ahí un que otro comentario impertinente en la tertulia. Y de hecho empecé a leerlo básicamente porque quería como refutarlo. Claro, es un buen deporte. Sí. Entonces dije, no, la descentralización está bien. Sí, es por lo que me acerqué a la obra de Agustín, pero conforme lo fui leyendo, ya realmente entendí cuál es su filosofía, y precisamente creo que ese es un quiebre completamente con todo lo que yo había hecho antes, porque creo que eso era lo fundamental, y creo que como escritor es lo fundamental para crear una obra, que es, y es lo que yo les decía a algunas personas que a veces me preguntan, oye, ayúdame a escribir, etcétera, chécame. Yo siempre les hago la pregunta, ¿por qué escriben? ¿Por qué escriben? Y yo creo que precisamente la obra de Agustín y el trabajo de Agustín me dio un sentido a por qué escribo. Y precisamente es eso, la obra de Agustín y la mía en esa saga, lo que pretende es algo que suena un poco pomposo y un poco extraño, pero que tiene todo el sentido del mundo, que es la de combatir la realidad. Combatir la realidad en el sentido de que todo lo que nosotros somos, la realidad, son ideas construidas, son idealidades. Y precisamente esa es la rebelión de la carne, de lo que nosotros somos, por debajo, de todo lo que hay debajo, de todo lo que hay nosotros de pueblo. La rebelión contra las ideas y contra la fe y contra el futuro, que ese es de las principales gritos de guerra y la resistencia que tenía Agustín García Calvo. Agustín García Calvo no se rebelaba contra la dictadura, ni contra las dictaduras democráticas, ni contra las dictaduras en todos sus sentidos, sino era algo tan hondo en ese sentido, de una rebelión ontológica, incluso en contra del tiempo. De hecho, hay un cuento que decían de él, que cuando él, después de dejar la cátedra, decidió exiliarse en París y estuvo dando clases en Lille, la Universidad de Lille, y cuando estaban ahí toda la comunidad de exiliados españoles, y cuando falleció Franco, dice que aquello fue la fiesta más grande del mundo entre los exiliados. Y dicen que él estaba así muy sombrío, sentado en un café, y se levantó encima de la mesa y dijo: yo nunca voy a festejar la muerte de nadie. Dice, porque la muerte estadística siempre juega en contra de nosotros. La muerte de cualquiera es mi muerte. Entonces él decía que muera la muerte. Era una rebelión, es una rebelión no contra la política, no contra una institución, sino contra el tiempo mismo, contra la muerte. Y creo que eso es lo que da sentido a la obra, y es lo que yo he ido intentando hacer, tanto con ese libro Artefactos como con
y vamos a ver ahora precisamente en la parte escritural, pero me acordé también de uno de los proyectos, por ejemplo, de Canetti, ¿no? Elías Canetti decía, creo que el primer tomo de su biografía, que son, la autobiografía que es una maravilla, los 4 tomos, pero el primero, que él escribía para vencer a la muerte, que era una batalla perdida, pero era la detonación, digamos, de todo su vida. Y bueno, empecemos por artefactos. Hace un momento, en un rato de confesiones literarias, mencionaste que habías escrito una novela a los 20, que suele ser como un paso, un ritual de iniciación, ¿no? La primera novela o la primera obra que lo se tira a la basura, o se deja en el cajón ahí en estado de latencia. ¿Cuál sería la detonación, aparte de lo que leímos al inicio? ¿Qué es lo que detona artefactos? Esta reflexión sobre el lenguaje, esta experiencia, como mencionaste, con García Calvo, pero además hay algo, digamos, más personal en una búsqueda, un deseo de exploración o curiosidad, porque es la pregunta de la regreso, ¿no? ¿Por qué escribir? ¿Por qué escribiste? ¿O por qué te planteaste ese desafío? Bueno, Artefactos es un libro que se fue tejiendo. Yo empecé a escribir, de hecho, desde que empecé a leer, o sea, desde los 13 años. Empecé a escribir mucho y sin saber por qué. Supongo que es porque estaba muy aburrido, porque mi papá no nos dejaba tener televisión en nuestro cuarto. Entonces me encerraba y me ponía a leer y a escribir y a escuchar música, que eran las 3 cosas que más hacía. Y Artefactos, aunque sale en el 2012, pues tiene embriones, yo creo que desde mucho, probablemente desde que tengo 17 años. O sea, son cuentos que se han ido tejiendo. Creo que sí se justificaban su inclusión, porque yo creo que estás ahí donde se hacen conexiones y donde ya hay aportaciones a todo esto del combate a la realidad. Creo que en Artefactos, independientemente de que estén tratados como cuentos, lo que intentan hacer siempre es y creo que eso es lo común que hay entre todos esos cuentos, que lo mismo se tratan de un intelectual chino, de un filósofo griego, o de un turista o lo que sea. Creo que la conexión está en que en los límites, precisamente, los límites de la realidad, los límites de lo posible, en los límites de lo que es y no es. Sí hay una preocupación ya mucho por el lenguaje, por las ciencias, y sí creo que a eso responde. Como yo también creo que, o sea, yo le he dicho a varios que mi intención fundamental es ensayística. El problema es de que como no terminé ninguna carrera, ni me afilié nunca a ninguna institución, el problema iba a ser de que si me dedicaba nada más al ensayo iba a ser muy difícil, digamos, tener un acceso, ¿no? Creo que sí también obedece a un método de supervivencia y también de poner en marcha una cosa que yo creo que siempre he tenido, que es mucha imaginación. Sí, y a mí lo que más me gusta, y creo que eso es una de las características de los escritores, es la observación y la apropiación de las cosas. Entonces yo siempre que tenía ahí de hecho si te fijas, muchos de los cuentos nacen a partir de lecturas, de apropiaciones, y de clasificaciones también, ¿no? de observaciones, como una especie de método científico pero aplicado a la imaginación, ¿no? Hay una taxonomía, hay una gramática, digamos, de la ficción muy interesante, porque es un ordenamiento alternativo, podríamos decirlo así, ¿no? Se establecen códigos, se establecen secuencias, pero todo dentro de un gran entramado ficcional, ¿no? Entonces sí, es bastante... Eso a mí me llamó mucho la atención de mi primera lectura de Artefactos, que fue precisamente ese artificio muy bien logrado de establecer correspondencia en un universo imaginario. Entonces eso está a mí me gustó bastante. Sí, digo, creo que esa es la clave. O sea, sí parto de lecturas teóricas, la verdad, y de hecho parto de mis ideas o mi método creativo, parte de una idea.
una idea, no soy de los escritores que parten ni de historias ni de personajes. Parto de algo así como una anécdota, un gesto, y a partir de ahí empiezo a generar todo lo demás, pero con ese propósito siempre de desmontar algo. Y háblenos ahora, Alejandro, un poco de este libro premiado, que evidentemente no es el título que dijiste ahora, que era... el título cambió y te lo cambiaron, sí, ¿no? Sí, me lo cambiaron. Es que hablamos de ese libro, de su proceso de escritura y de su proceso de edición, que también fueron como dos procesos. Sí, bueno, de hecho ese libro se llama, bueno, tenía el título original, que era el título de un cuento que aparece ahí, que se llama Deja de decirle a Dios qué hacer con sus dados. Ese era el título original, que es una frase en realidad de Niels Bohr, del físico danés, cuando Einstein le dijo, Dios no juega los dados. Niels Bohr le respondió, deja de decirle a Dios qué hacer con sus dados. Entonces, de hecho, el cuento ese también partía de una lectura teórica, que era la lectura de la física. Entonces, de hecho, es un cuento que ya que quitaron el que más me gustaba, este es el segundo que más me gusta, y ese trata sobre 4 personas que están jugando al cubilete, y entra una mujer embarazada y los apunta con una pistola y les dice que uno de ellos 4 va a ser el padre de la criatura, porque la abandonó el verdadero padre, y ellos deciden jugarlo al cubilete. Entonces, a través de cada tiro de cada personaje, empiezo a tratar 4 diferentes posturas o 4 teorías físicas, en donde se determina que realmente lo que estamos haciendo, y eso es también el epígrafe del cuento, que también es de Niels Bohr, dice: las cosas que vemos como reales no están hechas de cosas que no podemos considerar como reales. Y precisamente creo que es en la mecánica cuántica también, en todas estas teorías físicas, es donde ya se empieza a desvelar que lo que nosotros entendemos por realidad se nos empieza a desquebrajar en las manos, porque empezamos a darnos cuenta que hay cuantos de acción y principios de indeterminación y disminución de las aceleraciones a través del movimiento del espacio, y luego ya los cuerpos que entendemos que se comportan de una forma ya no se comportan de esa forma. Y de ahí esa traslación a la virtud de la impotencia, que es como el título que quedó, ¿o fue invento de ellos? No, ese fue el invento, me dijeron que tenía que cambiar el título, no sabían por qué, pero también yo soy abierto a todas esas cuestiones, también soy editor. Vamos a caer en tu etapa de editor. Entonces dije, bueno, ellos quieren hacer su trabajo, no voy a estorbar mucho, porque yo también creo que sí creo mucho al momento como editor, como escritor, creo mucho en la publicidad de la palabra, en el sentido de público, no de publicidad. Es decir, que las palabras como autor no me pertenecen, ¿no? Y más cuando se confecciona un libro que tiene cobra sentido en el espacio público. Exactamente. Y entonces, en ese sentido, no me siento dueño de nada de lo que hago. Soy muy consciente de que lo que hago siempre viene de muchas formas, de todos los cursos que tengo, de lecturas y demás. Y la virtud de la impotencia, elegí el título porque es precisamente de un soneto de Agustín García Calvo, del que tomo el epígrafe del libro, que de hecho mi intención, y de hecho está bien que empecemos con artefactos y sigamos con esto, porque para mí los cuentos son solo una obra. Entonces, yo quiero crear una serie de cierta forma, todos son artefactos, todos son máquinas, y sí quiero crear una especie de continuidad entre uno y otro libro. Y lo mismo que en el Artefactos elegí un soneto un terceto de un soneto que nunca escribió Antonio Machado, que nomás se mantiene el soneto que decía: o que yo pueda asesinar un día en mi alma al despertar esa persona que me hizo el mundo mientras yo dormía. En el segundo
elegí un soneto teológico de Agustín García Calvo que termina con el terceto. Bueno, mejor lo recito todo completo porque empezar en medio no está bien. Dice: enorgullécete de tu fracaso, que sugiere lo limpio de la empresa, luz que medra en la noche más espesa, hace la sombra más durable acaso. No quiso Dios que dieras ese paso, y ya del solo intento bien te pesa. Que tropezaras y cayeras esa es justicia de Dios, no le hagas caso. Por lo que triunfo y lo que logro ciego, me nombras y me amas, yo me niego, y en ese espejo no me reconozco. Yo soy el acto de quebrar la esencia, yo soy el que no soy y no conozco, más modo de virtud que la impotencia. Entonces esa es la virtud de la impotencia, por eso se quedó el título, porque creo que también precisamente refleja esta idea mía de combatir la realidad, en el sentido de que la realidad, al ser ideal, precisamente lo que está siempre intentando hacer es darnos ya el mundo hecho, la vida hecha, las metas ya trazadas, y creo que en cierta forma el azar, todo lo que pasa debajo en la carne, en nuestros sueños, en nuestras al fin y al cabo tribulaciones, pues lo que hacen es precisamente estar siempre tumbando esa realidad, esa realización. Entonces la idea de la virtud de la impotencia es de que en la medida en que uno fracasa, se va uno dando cuenta de precisamente el gran peso de la realidad. Creo que ese es lo fundamental. De hecho, yo también he tenido porque ya estoy trabajando en Artefactos 3 que sería el siguiente. De hecho, en la nota dice de la realidad no tiene salidas, solo hay trampillas, es decir, solo se puede salir de la realidad cayendo. Bueno, y ya para ir también aterrizando, para luego abrir el micrófono, por supuesto, que es una también parte fundamental de la dinámica de los días de vida, que nos habla precisamente de los proyectos actuales, lo que estás haciendo en el Centro de Escritores, que sé que es una novela, autorregistro, si eso tiene alguna relación también con este proyecto de artefactos, uno piensa en artefactos al leerte como una mecánica muy precisa, pero en el registro, pues, ¿no? Me gustaría que nos hablas un poco del traslado a la novela, y finalizar con tu labor también de editor, si eso, cómo compaginas, que son labores muy cercanas pero también muy distintas, ¿no? Es una cosa es escribir, ¿no? Una cosa es reflexionar sobre la escritura, y otra es lanzarla, ¿no? Ordenarla, imprimirla, armarla, lanzarla, publicitarla, como dicen. Entonces es un poco como en qué estás ahora. Sí, bueno, respecto a los proyectos, pues sí hay muchos, probablemente los más aterrizados hasta ahorita es el tercer libro de cuentos y la novela, que está ya también por terminar. Sí, es un cambio de registro, es un cambio de voz. A mí, de hecho, no me gusta mucho. Yo prefiero el cuento que la novela, pero es verdad que, como luego dicen, la novela es el único género actualmente que tiene gran potencia y tiene gran alcance a nivel de lectura de masas, más o menos. Es una concesión también. Una concesión, pero que también no dejo de intentar conectar con todo lo que digo. No es tanto en el tema, sino en el tratamiento. Yo creo que aquí, de hecho, siempre cuando hablo de estas cosas con compañeros, colegas o gente que escribe, siempre le digo, no importa tanto el tema, lo que importa es el tratamiento. El tratamiento es el que va a determinar el sentido, hacia dónde vas. O sea, puedes tratar sobre, tengo un cuento, por ejemplo, que trata sobre un viaje en el metro. Y un viaje sin más en el metro que se determina y juega este papel porque un tipo se enamora de una mujer en el metro, pero sin verle la cara. Entonces él se enamora completamente y se empieza a dudar de qué hacer o qué no hacer, pero sin haberle visto la cara. Y el tratamiento que hago es como un viaje, o como algo tan pequeño puede a uno transformar en la vida en un segundo. Entonces sí, de hecho es una novela del narco. Es una novela del narco, entonces, pero
Porque ahí te enfrentas también con digamos, un dilema, porque es también un tema que ha sido muy tratado y a veces al llegar al abuso, digamos, en cuanto a comercialización, a estereotipación, entonces, los estereotipos, la fórmula, ¿no? Entonces de pronto puede ser un tema, un asunto, digamos, difícil, ¿verdad? Sí, es difícil, pero pues no sé, digo, yo espero resolverlo bien, no creo que sea la persona indicada para decir si se resolvió bien o no, pero sí es partir de esta problemática que hay y que sigue habiendo esto de la libre empresa del narco, pero sí espero conseguir darle la vuelta de tuerca, pero es la intención en esto, darle la vuelta de tuerca y ofrecer algo más que una novela negra o una novela exacto. Parto también de las mismas bases, estas bases de lingüísticas, bases gramaticales, bases de la creación de la realidad a partir del lenguaje. Eso siempre, o sea, parto de ahí siempre. Y pues ya esperemos que esté bien resuelta. Y respecto de lo que me comentas del trabajo de editor, pues creo que porque también tienen tiempo, ¿no? Que decir que sí, desde la revista sí, Analfabeta surgió en el año 2006, si mal no recuerdo. 10 años, ya van para 10 años, aunque yo no estaba aquí, yo estaba en España todavía. Y de hecho yo allá en España también intenté formar una editorial. O sea, yo ya tenía también una inquietud porque también a la par, digamos, sí, de hecho, nunca llegué a sacar ningún libro, pero sí me dedicaba así a aprender cosas de maquetación y diseño de libro en un programa que de hecho ya no se usa, que se llama Quark Express. Ya todo el mundo usa InDesign, pero antes se usaba Quark Express. Y creo que eso viene de ser, y eso lo comparto con todos mis compañeros y socios, que es Carlos de Jaime y Fran Blanco, ser como lector. Creo que eso es lo que determina un editor, es como, porque al fin y al cabo publicar los libros que uno quiera leer, ¿no? Digamos, que no encuentras. Exactamente. Lo que uno quisiera leer, lo que uno quiere divulgar, lo que uno quiere mostrar, y así es crear una línea. En ese sentido, yo creo que sí ahí se podría incluso así como ver una obra paralela, ¿no? Una obra paralela. Por un lado lo que yo escribo, por otro lado lo que a mí me gusta editar, lo que veo y que me llama mucho la atención, mis lecturas, mis aficiones. Obviamente que también yo fui el que traje al Analfabeta los textos de Agustín, y las aficiones mías ahí se pueden ver, las aficiones de Carlos, las aficiones de Frank. Creo que cada uno aporta a Analfabeta precisamente de su punto de vista, y al momento de cruzarse pues es ahí donde surge algo que se puede llamar una línea editorial. Sí, que va desde lo temático, pero también a lo cultural, porque Analfabeta, hay que decirlo también, tiene su imprenta y trabaja desde el proceso más pequeño o más mecánico hasta el más intelectual, ¿no? de darle un sentido literario o poético o estético a un libro, hasta armar y pegar las hojas y doblarlas y recortarlas, ¿no? Y todo esta labor manual, digamos. Sí, eso, pues yo creo que también eso debería preguntárselo, y también muchas instituciones, muchos editoriales, la misma pregunta que hacía sobre la escritura: ¿para qué editas? Claro, exactamente. Y nos dice mucho, ¿no? Un esfuerzo editorial en tiempos como estos, como dices, es una búsqueda de un espacio de hacer sonar voces en un medio aparentemente saturado también de mucho fárrago, de mucho ruido, y no es, o sea, es muy sintomático, me parece, esta emergencia de varias editoriales independientes y de una como Analfabeta que tiene un proyecto muy sólido, me parece, que se ha ido consolidando todavía más paso a paso, y entonces eso también es muy, muy interesante, porque es un proyecto crítico también, de alguna manera. O sea, por supuesto está lo mundano, el hacer libros que se vendan, que se distribuyan, que está muy bien, pero también es el marcar una
una idea, el hacerla, una manifestación también, en el sentido más material y concreto del tema. Sí, de hecho, nosotros lo que queremos hacer es también como una visión crítica, sobre todo de la ciudad de Monterrey. Creo que con el nuevo libro que va a salir para esta tarea sobre el despojo y ecocidio de la pastora, creo que es también una aportación también nuestra sí, a un tema coyuntural. Y de hecho lo conecto ahora, por ejemplo, con también otra publicación de Analfabeta, que es así, Dos viajeros de Monterrey del siglo XIX, ¿no? Que de alguna manera también marcan un antecedente, ¿no?, respecto a la ciudad y al entorno, a la naturaleza, al entorno que le envuelve, digamos, ¿no?, donde se construye, y con un contraste, digamos, o contraposición con lo que pasa en la pastora, ¿no? Entonces, se conectan de una manera muy interesante porque es memoria y presente también. Exactamente. Sí, y sobre todo para algo que igual es muy ambicioso de nuestra parte, pero es simplemente nuestra aportación a la crítica de la identidad y además a la crítica, y luego inmediatamente después a la historia misma también, porque eso queda como un documento, es una discusión presente, pero inmediatamente también se convierte. Sí, de hecho una de las razones que pensábamos para esto era porque, independientemente de que el tema está en el aire, el tema de la pastora está en el aire y ha estado en el aire desde hace 4 o 5 años, creemos que un texto, una memoria que quede ahí es muy diferente a todo el tráfago de noticias que se lo van empujando el periódico. Y que además queda un antecedente muy importante, ¿no? Porque en futuras, digamos, luchas cercanas a temas ecológicos, a temas ambientales, siempre se siente uno, el presente siempre como una de las primeras sensaciones es la desolación, ¿no? De que no hay nada que nos respalde, ¿no?, en alguna lucha, en alguna digamos, alguna idea, pero existe, ¿no? Y que estén esos antecedentes a la mano sirve mucho, ¿no? Porque va a servir a generaciones futuras de antecedentes de la reflexión sobre el entorno, de lo que se propuso, de lo que se discutió, y eso siempre enriquece, digamos, la tradición cultural y crítica